En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle: el Maestro dice, mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar. Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo acaso, Señor? Él respondió: el que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿soy yo acaso, Maestro? Él respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El miércoles santo es un día para meditar sobre dos figuras extraordinarias y muy opuestas. La Santísima Virgen María, porque es probablemente el día en que Jesús se despidió de su madre. Quizá lo hizo en la mañana del jueves antes de salir para Jerusalén para celebrar la última cena. Y por supuesto el otro personaje, el reverso, es Judas Iscariote, el traidor. Empieza el Evangelio de hoy con una intervención de Judas, que ha ido a buscar a los enemigos de Jesús y él les ha ofrecido entregarle la cabeza del Maestro a cambio de dinero. ¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego? ¿Cuál es tu precio? ¿Cuál es tu precio? Hace unos años un sacerdote amigo, ya mayor, me hablaba de una conversación que él había tenido con una personalidad de la Iglesia y que me decía que él le había dicho a esta persona, que le había dicho: ¿de verdad crees que ha merecido la pena traicionar tu conciencia para tener ese cargo? ¿Merece la pena traicionar la conciencia? ¿Merece la pena? ¿Cuál es tu precio? Y esto vale para todos, vale para la gente de la Iglesia, vale para los laicos en su trabajo. Y no solamente la corrupción o la traición a la conciencia para hacer un negocio que no es completamente lícito, sino para cosas menores. Traicionar la conciencia, perder la paz, que la paz es la verdadera felicidad. Perder la relación con el Señor, incluso arriesgarse a perder la vida eterna. ¿Vale la pena eso? Lo que sea, un pecado contra el 6º mandamiento o un pecado contra el 5º mandamiento, por ejemplo, el aborto, o un pecado contra el 4º mandamiento, no tratar bien a los padres. ¿Vale la pena pagar ese precio por traicionar a Jesús? Dicen que todos los hombres tenemos un precio. No estoy de acuerdo. Ha habido muchos hombres que no han querido pagar ese precio y han muerto, por ejemplo, mártires. Hoy es un día, miércoles santo, en el que no puedo dejar de recordar la gran alegría que siento ante la absolución del cardenal Pell, que acusado falsamente, son los tribunales los que lo dicen ya, de un delito ignominioso como es el abuso de menores. Otros, por desgracia, han abusado de menores, pero él no. Él ha pagado el precio de hacerse enemigos, además por querer sanear, limpiar las finanzas vaticanas. Él ha pagado el precio. Es decir, hay gente que paga el precio del pecado y hay gente que paga el precio de la honestidad. Él ha pagado el precio de la persecución por ser honesto, por ser fiel a Jesús. Judas se dejó corromper y pagó el precio de su conciencia
por 30 monedas. Nosotros tenemos que estar haciéndonos esta pregunta. ¿Cuál es mi precio? ¿Cuál es el precio por el que me voy a vender? ¿Una página pornográfica? ¿Un negocio ilícito? ¿Un cargo? ¿Un puesto? ¿Un honor? ¿Cuál es tu precio? O al contrario, no voy a pagar ese precio de vender mi conciencia y estoy dispuesto a pagar el precio de la persecución, el precio de la incomprensión con tal de seguir y servir a Cristo. Y ahí es donde entra, como reverso de Judas, ahí es donde entra la Virgen María. Ella hizo lo que tenía que hacer, no solamente en el momento histórico, trascendental de la encarnación, momento único, irrepetible, extraordinario, sino después, durante todo el resto de su vida. Ella no se vendió, no vendió su alma. No hubo 30 monedas que pudieran comprarla, porque el amor de una madre no tiene verdaderamente precio. Pero cuando llegó este momento decisivo, tampoco se vendió. Es decir, cuando llegó el momento de la despedida de su hijo, que seguro que la tuvo, vuelvo a insistir, el viernes no podía estar en el Calvario si no hubiera estado antes ya en Jerusalén, porque ella vivía en Galilea muy lejos sobre todo para la forma de desplazarse de la época. Tuvo que haber, por lo tanto, una despedida, seguro. Llegó a Betania, se encontró con su hijo, le preguntó: ¿cómo están las cosas? ¿Me has hecho llamar? Es por algo. ¿Cómo están las cosas? Y el hijo, por supuesto, jamás la engañó. Le dijo la verdad. Por otra parte, lo había estado diciendo a todos, aunque nadie había querido creerle. Madre, voy a morir crucificado, pero voy a resucitar. Y seguro que la Virgen le preguntó: ¿qué necesitas de mí? ¿Por qué me has hecho llamar? ¿Qué quieres que haga yo? Y ella pagó su precio, el precio de la fidelidad. Y el precio de la fidelidad fue mantener la fe en Dios, confiar en Dios, confiar ciegamente en Dios, ciegamente en Dios. Y confiar en Dios en aquel momento espantoso del Viernes Santo, en aquel momento en que hay que ponerse en el lugar de la mamá, en que no solo veía a su hijo torturado, hecho una llaga viva, sino en que le escuchaba decir: Eloí, Eloí, lema sabactani, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento Jesús no experimentaba la presencia, el amor, el cariño, el apoyo del Padre. Solo tenía delante de sus ojos a su madre. Se apoyaba en su madre, se apoyaba en la Virgen del Pilar, es decir, la Virgen como pilar, la Virgen como punto de apoyo. Se apoyaba en la Virgen María, como nosotros tenemos que apoyarnos en la Virgen María en los momentos de gran tribulación. María pagó su precio, el precio de tragarse las preguntas, de tragarse las dudas, de tragarse las lágrimas delante de su hijo, para que su hijo encontrara en ella fortaleza. Tenemos que preguntarnos en este miércoles santo: ¿estoy dispuesto a venderme o estoy dispuesto a pagar el precio de la fidelidad a Jesús? Como han hecho los mártires, como ha hecho el cardenal Pell, que es un mártir en vida, o como hizo la Santísima Virgen María. ¿Me voy a vender por 30 monedas? ¿O me voy a vender por la página pornográfica, por la infidelidad, por quitarme de encima al anciano porque molesta, porque me da mucha guerra, al niño que viene y no viene en un buen momento porque me estropea mis planes? ¿Voy a venderme? ¿Voy a pagar el precio de mi conciencia por algunas monedas o algún poco más de tranquilidad o de confort? ¿O por el contrario, estoy dispuesto a pagar el precio de la incomprensión, de la persecución? ¿Estoy dispuesto a pagar el precio de la fidelidad al Señor para no separarme nunca de Él y para que Él pueda encontrar en mí el apoyo, el cariño, el servicio, el amor que tiene derecho a encontrar? La Virgen María es el ejemplo. Después sabemos lo que ocurrió, lógicamente, es historia. El que se dejó vender terminó ahorcándose. Y aquella incorruptible, la Inmaculada, aquella fue la que apoyó a Jesús, la que está asunta en el cielo y la que es un modelo
un consuelo para todos y cada uno de nosotros. Hoy, repito, miércoles santo, preguntémonos, ¿voy a dejarme comprar o voy a pagar el precio de la fidelidad al Señor? Que así sea.